Sí, probando, sonido. Ok, sí. Gloria a Dios. Primeramente le damos gracias al Señor, amén, por la bendición de un nuevo día. Y saludando a los amigos que nos puedan oír a través, amén, de esta reflexión. Y en cuanto a la palabra de Dios, sabemos pues que nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones debemos vivir, amén, como hijos de Dios, como seguidores del Señor. Pero creemos también, y es sensato, que luego que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, lo primero es que emprendamos un estudio de por vida del libro que originalmente nos llevó a Cristo por medio de un predicador, de un maestro o de un evangelista. Es lo primero, ¿sí? Es sensato, es lo más esencial, porque entendemos pues que a través de la historia, tanto la iglesia como la mayoría de los que se dicen ser cristianos conocen poco acerca de la palabra de Dios. Se les pregunta por un texto bíblico y no se lo saben. Y esto por muchas razones, porque dedican poco tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y creemos pues que luego de recibir a Cristo esto es lo primero, ¿sí? Que nosotros mismos emprendamos un estudio y profundicemos en cuanto a las Escrituras, en cuanto a la palabra del Señor. Y ponemos en breve 8 razones por las que un creyente debería estudiar la palabra de Dios. Digo esto porque muchos se desenfocan, vemos a muchos peleando, discutiendo, que la verdad la tengo yo, no, que la verdad no la tienes tú, que la verdad la tengo yo, que yo soy el que estoy en la verdad. Y en vez de estar peleando y discutiendo, deberíamos entonces de nosotros profundizar y aprender de la palabra de Dios y qué es lo que Dios quiere en realidad enseñarnos a través de su palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos mantengamos unidos, unánimes, amándonos unos con los otros. Y este es el primer mandamiento, amén, amar al prójimo o amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, allí nos debemos enfocar 8 razones por las cuales usted y yo deberíamos estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, estudiamos y profundizamos en la palabra de Dios para conocer a Dios, ¿sí? Para conocer a Dios en parte, porque el Señor es una mente finita, no puede entender jamás la mente infinita de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, conocemos a Dios en parte a través de las Escrituras. Dice Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parecéis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En primer lugar, para conocer a Dios en parte. En segundo lugar, debemos estudiar la palabra de Dios porque es un mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento de parte del Señor. Escudriñemos, que profundicemos. En tercer lugar, debemos estudiar la palabra de Dios por el ejemplo del apóstol Pablo, ejemplo a seguir. El apóstol Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, fundó las primeras 50 iglesias y más, hizo los primeros 5 viajes misioneros, y el apóstol Pablo, aún en las vísperas de su muerte, creía que podía sacar provecho de la predicación y de la palabra de Dios, aún en las vísperas de su muerte. Segunda de Timoteos 4:17 nos habla en cuanto a esto. Por esta razón, usted y yo, amado amigo, debemos estudiar la palabra de Dios. En cuarto lugar, deberíamos estudiar la palabra de Dios porque nuestro enemigo, el diablo, también la ha leído y se conocen muchos textos bíblicos y se la va a citar si usted no lee. Si la cita, la saca fuera de su contexto original, pero por esta razón usted y yo debemos estudiar la palabra de Dios. Amén. Porque nuestro enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda, también la ha leído y se conoce y sabe y la ha entendido. En quinto lugar, debemos estudiar la palabra de Dios porque
Es allí en la palabra de Dios donde están las respuestas a las preguntas más inquietantes hechas por la humanidad, cuyas preguntas son: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? ¿Sí? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Por esa razón usted y yo, amado amigo, debemos estudiar la palabra de Dios, porque las respuestas están allí. Estoy resumiendo acá. Debemos estudiar la palabra de Dios también porque es aquí en vida, ahorita, mientras estamos acá en la tierra, donde podemos aplicar muchos de los textos bíblicos que nos pueden salvar de la condenación eterna. Es ahorita que tengamos vida, porque ya luego que dejemos este mundo, ya no hay oportunidad de salvación. Y qué bello y maravilloso, aplicando allá Romanos 10:8, que dice: cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, en tu boca, en tu corazón, que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con nuestros labios se confiesa para salvación. Salvación. ¿Qué significa salvación? La liberación exitosa de algo o alguien que se encuentra en un peligro inminente, es decir, alguien que necesita ser salvo. Por esta razón usted y yo, amado amigo, debemos estudiar la palabra de Dios. En séptimo lugar, debemos estudiar la palabra de Dios porque no podemos hacer la voluntad de Dios si no profundizamos, si no estudiamos, si no leemos la palabra de Dios. Y en última instancia, usted y yo debemos estudiar la palabra de Dios en vez de estar peleando y discutiendo, porque el Señor nos ha mandado a estar peleando y discutiendo en cuanto a la palabra de Dios, sino que más bien, amén, que enseñemos con amor, con humildad, con sencillez a los que necesitan, amén, de esta salvación, de estas buenas nuevas, de estas buenas noticias que el Señor nos ha dejado. Y en última instancia debemos estudiar la palabra de Dios, porque aquí está, mire, gloria a Dios, la palabra de Dios, esta es la que es la prueba de nuestra fe. Todo guerrero debe andar con su Biblia en su mano. Todo guerrero tiene que andar con su espada, leyendo, escudriñando, enseñando. ¿Por qué? Porque a esto nos ha llamado Dios. Dios no nos ha llamado a estar en divisiones, Dios no nos ha llamado a andar en pleito, en contienda. Y la verdad siempre sale triunfadora ante la mentira. Ahora, si usted no tiene nada, si usted no lee, si usted no escudriña, si usted no profundiza, usted no tiene nada que dar. Pero cuando leemos, escudriñamos, ciertamente algo hay en nuestros corazones para dar al que necesita. Aleluya. Así que por estas 8 razones, usted y yo debemos estudiar la palabra de Dios. Bendiga, líder. Por esta razón, usted y yo debemos, amado amigo, estudiar la palabra de Dios. Ahora yo le invito a que lea, que profundice, porque el encuentro es suyo y Dios. Aquí sí es bueno que nos congreguemos, que nos mantengamos en un orden, que interactuemos con aquellos que también alaban, glorifican, se reúnen. Amén. Alabar al Señor. Pero el llamado, amén, es personal. Dios lo está llamando a usted, Dios me está llamando a mí, y cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a Dios de nuestras acciones. ¿Qué hicimos? Para concluir, cuando estemos allá arriba en el cielo, allá en el tribunal, le vamos a decir: Señor, o se nos van a hacer preguntas como: ¿qué hiciste mientras estuviste allí en la tierra? El tiempo de vida que yo te di, permitir que fuera allá. A ver, ¿qué hiciste? Qué bueno que le podamos decir: Señor, en verdad hice muchas cosas que no he debido hacerlas y las hice, como otras que no hice y que he debido hacerlas y no las hice. Pero sí hice una cosa, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Leí tu palabra, es bella, es hermosa, maravillosa. Y cuando hablamos de leer la palabra, es leerla ordenadamente, desde Génesis hasta Apocalipsis.
léela versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y entonces el Señor va a decir: oye, véngase mi buen hijo y buen siervo. Así que aquí está esta palabra bella, hermosa, gloriosa, y que sea el Señor, amén, ayudándonos, dándonos esa sabiduría para leer, para profundizar, para aprender. Yo aprendo siempre de mi Señor. Así que 8 razones por las cuales usted y yo debemos estudiar la palabra de Dios. Todo esto, amén, es un tema muy amplio, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es salvación, la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi invitación es a que lea, a que escudriñe, a que tenga una experiencia con el Dios dador de la vida, con el Dios vivo, a través de su palabra gloriosa. Esa es mi exhortación, a que lea, a que escudriñe, a que busque y profundice con ese Dios maravilloso, creador de los cielos y la tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.